Para este laboratorio vamos a necesitar los siguientes EPPs de trabajo, que sería mameluco de trabajo, zapatos de seguridad, casco de seguridad, guantes y lentes, y como siempre tener precaución y tener una distancia prudente del motor que va a estar en operación. Primero vamos a hacer la identificación de sensores en el motor C13 y en este momento vamos a estar viendo los sensores que serían el número 2 del 1 al 13, que sería 1, sensor de refrigerante del motor, 2, sensor de presión atmosférica, 3, sensor de presión del combustible, 4, sensor de presión de temperatura del combustible, 5, sensor de interruptor de presión diferencial de combustible, 6. Sensor de presión del múltiple de admisión. 7. El sensor de temperatura del múltiple de admisión. 8. Sensor secundario de velocidad y sincronización del motor. 9. Sensor primario de velocidad. 10. Sensor de presión de aceite del motor. 11. El SMJ2 y el 12 SMJ1 y por último el 13, que sería el sensor de posición, o en este caso lo que sería la parte del acelerador que se puede encontrar en el panel. Y acá dejo la lista de los sensores que hemos encontrado y vamos a pasar a ver el análisis del IT. Bueno, en el IT nos va a aparecer que son tres tipos de computadoras que tiene la máquina, que 2 serían para el sistema hidráulico y uno que es el motor, y vamos a escoger este del motor, que sería el C7325D. y bueno, pues de este motor vamos a escoger lo que es posición del acelerador, presión atmosférica, presión de aceite del motor, presión de combustible, presión de activación de inyección, presión de refuerzo, temperatura de aire de admisión, temperatura del refrigerante del motor, velocidad del motor. Y realizado esto, ¿qué vamos a estar haciendo? Bueno, lo que vamos a hacer es dar un minuto el motor en ralenti, o sea, sin acelerar. Después, un minuto el motor en lo que sería calado, y así sucesivamente por 5 minutos. O sea, vamos a hacer un muestreo de 5 partes. Bueno, una vez realizada la operación de los 5 minutos en ralenti, calado, vamos a tener esta gráfica. Como podemos observar, está bastante amontonada porque tenemos las gráficas de todas las pruebas que se ha realizado a este motor. Pero primero vamos a hacer las gráficas. Vamos a ver la gráfica de temperatura de aire de admisión y temperatura refrigerante del motor. Bueno, podemos ver acá filtrado ya lo que sería la temperatura de aire de múltiple de admisión y la temperatura de refrigerante del motor. Y como podemos ver, la gráfica se encuentra en completa normalidad. Del aire de admisión, podemos ver que al momento de hacer el calado, pues este aire va a llegar a ser frío, claro, pero igual va a elevar de cierta manera un poco su temperatura, ya que esto es causado por el turbocompresor. Obviamente que este motor tiene su sistema de postenfriamiento y todo eso. Y podemos ver que la temperatura del refrigerante del motor también sube, pero se mantiene en los niveles estándar. Ahora podemos ver la gráfica de la filtración de la velocidad del motor, lo que está bien, el ralenti, después calado, ralenti, calado, lo que se encuentra en condiciones muy buenas. Y bueno, y ahora tenemos lo que sería la filtración de la presión atmosférica, presión de aceite del motor y presión de refuerzo. En estas gráficas podemos ver que, bueno, la presión del aceite del motor, obviamente en ralenti, calado, y obviamente que esta presión también va a subir mediante sube las RPMs del motor. Después tenemos la gráfica de la presión atmosférica. Obviamente esto se va a mantener constante porque estamos a nivel del mar, está todo ok. Y por último tenemos la presión de refuerzo, lo que acá podemos ver ya una anormalidad. ¿Por qué razón? Porque la presión de refuerzo tendría que estar variando con la presión de aceite del motor, tendrían que estar similares, pero como podemos ver es una línea continua.
¿Y esto qué nos identifica? Bueno, que hay algo que el sensor no está midiendo. Y nosotros en las pruebas no nos lanzó ninguna falla, salía como que estuviera completamente normal, no nos salió que había un defecto en lo que sería eh, la presión de refuerzo. Así es que, ¿qué significa esto? Que el sensor ni siquiera está dando medición, entonces el sensor está mal, el sensor necesita un cambio, necesitamos cambiar el sensor de presión de refuerzo. Y esto es lo que nos da las gráficas. Las gráficas nos da, de cierta manera, para identificar qué está en el motor físicamente o electrónicamente, que los sensores nos están dando las mediciones, y que un sensor no nos esté dando medición o nos esté dando una medición errónea puede llevar a que nosotros impliquemos de que el motor está bien y ya está. Pues no es así, los defectos se pueden ver según las gráficas, y como pudimos encontrar acá, el sensor de presión de refuerzo no está dando medición, así es que necesito un cambio.